de todo, ha publicado un libro donde desmitificaba gran parte de los temas de la ciencia con puros datos, y me interesa particularmente poner en contexto lo que pasó con el jefe de gabinete. Tenemos el contexto de esa sesión legislativa que se levanta, el jefe de gabinete era el protagonista, después el sábado se informa públicamente que tuvo una lipotimia, hoy está fuera de peligro, está en una sala normal, pero ¿eso a qué se puede deber? Mira, justo lo vi hace una semana en una conferencia en la Bolsa de Comercio, estaba perfectamente bien. Aparentemente dijeron en la noticia hoy a la tarde que había un problema gastrointestinal. Si no tenés algo gastrointestinal, puedes llegar a tener vómitos, puedes tener deshidratación. Eso te puede causar una lipotimia. Lipotimia es síncope, perder el conocimiento brevemente y lo recuperás rápido. Entonces, es muy común, casi 40% de las personas después de los 65 años. 4 de cada 10 personas tienen aproximadamente después de los 65 años, esa breve desconexión y recuperan. La mayor parte de las veces no vas a encontrar qué pasó o va a ser algo trivial. Pero dolor intenso puede ser la gente que va a sacarse sangre y se desmaya. Eso es una lipotimia. El dolor, pero tenés que chequear enseguida azúcar. Puede ser una baja del azúcar. Puede ser algo cardiológico, eso es lo importante que uno tiene que descartar. Puede ser neurológico, una descarga neurológica, una descarga eléctrica en el cerebro, produce lo que se llama una convulsión y te desconecta, y pueden ser 2-3 segundos. Entonces, todo ese diagnóstico diferencial, te digo la parte curiosa, hace muchos años, 1985, en una revista muy importante, un médico saca una carta advirtiendo cuidado. Fui con un amigo a comer sushi y ahí le puso el nombre: síncope o lipotimia por sushi. ¿Qué pasó? Recién empezaba en Estados Unidos esta comida y el amigo confundió el wasabi, el picante del sushi, con palta. Entonces se comió toda esa bolita verde y el amigo lo vio como se ponía colorado, transpiraba y se cayó de espalda en el restaurante desmayado. Porque ahí, Conrado, el riesgo son las caídas también, ¿no? Te podés golpear al caerte y hay muchos tipos. Entonces, como te digo, situacionales. Con un mentor también en Estados Unidos describimos una forma especial. Lo llamamos sushi por gaseosa, el síncope por gaseosa o lipotimia por gaseosa. ¿Por qué? Vimos 11 personas que tomando rápido un vaso de cerveza, tomándose una Coca-Cola rápido, tomando rápido una soda, una taza de té de un solo trago, eso dilata el esófago mientras va bajando el estómago y al dilatarse produce un reflejo que frena el corazón y te desmayás. Lipotimia por gaseosa o por bebida. Entonces hay muchas cosas que pueden causar esto, muchas triviales, en muchos casos no encontrás la causa. Después de los 65 años, algo te diría bastante común. Te voy a poner un poco de contexto y lo tuteo a Conrado porque nos conocemos hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que pasó en el Congreso? Para también ligar esto con estrés, más allá del caso concreto. Veámoslo. Ponete esto que te va a refrescar. Es que el papel ese que ya tiene el... Sacate los mayores. Vamos. No se pasa ese papel. Tiene gas. Sacate. Tira esto poquito, tiene gas. Esto pasaba afuera del Congreso cuando se trataba, bueno, era la presentación justamente del jefe de gabinete de ministros. Algunos hablaban de utilización política, otros hablaban de justa causa o justa demora y justa representación por parte de algunos jubilados. Pero ¿cuánto se liga el estrés a este 40% de los mayores de 65 que sufren lipotimia habitual? Se liga un estrés importante, un impacto emocional repentino, una muy mala noticia o una situación estresante crónica que lleva días y que llega a su pico. Esa es una situación, un escenario bastante típico, puede provocar un reflejo en que lo que pasa es que esencialmente baja la presión. Lo diagnosticamos muchas veces fácil en el consultorio, le tomamos la presión acostada a la persona y lo hacemos que se pare. Y vos ves cómo cae la presión en ese momento. Esa caída de presión es la que hace que no llegue oxígeno al cerebro. El cerebro pesa muy poco en relación al resto del cuerpo, pero consume el 20% del oxígeno. Entonces, si no le llega, en cuanto le llega un poco de menos, perdés el conocimiento. Y post-COVID, en parte del COVID largo, una de las presentaciones más comunes del COVID largo, la gente que ha quedado con algo después de haber tenido la infección de COVID, se llama POTS, que es la abreviación de un síndrome en que cuando te parás tenés palpitaciones y puede venir un desmayo. O sea que te quiero decir que hay un espectro enorme. El título, el capítulo, síncope o lipotimia es enorme.
sin diagnóstico muchos, con diagnóstico triviales otros, y después una variedad, como decís vos, desde el estrés severo, el dolor, la impresión esa emocional y, por supuesto, bajas de azúcar u otros problemas que puede tener una persona. Veamos cómo se levantaba la sesión donde Guillermo Francos, el jefe de gabinete, era el protagonista. Mirá. Lamento, señor diputado, que hayamos terminado o hayamos dejado inconclusa esta reunión. He puesto toda la voluntad para poder contestar las preguntas, incluso del principal bloque de la oposición. Me es útil escuchar los comentarios de todos los diputados y las preocupaciones que tienen. Sí creo que hay que buscar un mecanismo de hacer más práctica y más útiles estas presentaciones de la jefatura de gabinete ante el Congreso. Así que les agradezco mucho la participación, a los que lo han hecho y a los que no, los invito, por supuesto, a conversar en cualquier momento sobre estos temas en otro clima diferente al de esta tarde. Muchas gracias. Lo hacía con su tono conciliador, después ocurrió lo que charlábamos el fin de semana. Otra de las noticias de esta semana tiene que ver con lo que pasa con la ley de imputabilidad de menores, esta idea de menores de 13 años y también una cuestión importante que es lo que declaró Martín Guzmán. Recuerdo cuando estábamos en plena pandemia que Conrado Stoll vino por primera vez aquí y nos enseñó cómo cuidarnos. Esto decía el ministro de Economía y quiero hablar particularmente de este punto. Mirá. Es desigualadora la pandemia. Entonces sí, pero por mucho tiempo era no se puede. Después creo que pasó a ser un tema más político, una bandera política, el hecho de que era la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias. Entonces vos decís que la extensión después de un momento X, que a mí fue más larga de lo que tendría que haber sido, desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de la que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de, con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se perdieron las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal. ¿Qué significa esto? José, podemos discutir qué vacuna usar. Se aprobó una nueva hace un mes en Estados Unidos de Pfizer y Moderna. Hace un año otra. Preguntémonos cuál tenemos nosotros ahora. Pero esto lo vamos a discutir. Claro que fue muy extenso. Nosotros lo hablamos acá, pero esto serán novedades. Nosotros hablamos en los primeros días de marzo del 2020 con vos lo del barbijo. Había que usar barbijo, era obvio que esto se transmitía por aerosol. Te quiero decir que hay muchas de estas cosas que son obvias. El encierro ese, obviamente que fue extenso, pero mucho más grave lo de la vacuna. Moderna empezó a desarrollarla a principios del 2020. Pfizer estaba trabajando en vacunas para cáncer y los dueños de ese laboratorio BioNTech, dos alemanes de origen turco, dijeron dejemos la investigación de vacunas para cáncer, vamos a hacer una vacuna para el COVID, con el mismo mecanismo, ARN. Ya sabíamos a principios del 2020 y se empezó a hacer la prueba. Entonces, cuando hubo que comprarlas, y vos ves que Chile y Uruguay, los dos países que te rodean, compran esas vacunas, Pfizer y Moderna, ¿por qué vos empezás con toda esta discusión? Porque de por medio hay 130.000 muertes. Ese es el punto clave. Entonces, sí, el encierro, esta es una cuestión económica, inútil. Lo dije mucho también con lo de los aeropuertos. Cerrar los aeropuertos cuando se cancelaron los vuelos. Yo quedé afuera del país por un largo tiempo. Varados, todas cosas que tenías que leer un artículo científico, dos, para enterarte de lo que tenías que hacer de ese tipo de cosas, de esas estrategias. Muchísimos países manejándolo bien. Estados Unidos polarizado, por supuesto, pésimo. 1 millón de muertos Estados Unidos. Estados Unidos tiene un tema con la polarización y en la salud. La más cara del planeta con una mala expectativa de vida. Entonces, bueno, esta discusión me parece que es un poco fuera de momento. Obviamente fue muy extendido. La verdadera discusión es el tema de las vacunas que habría que haber comprado y preguntarse incluso ahora qué tenemos. Y hay mucha responsabilidad, ¿no?, para averiguar al respecto. Patricia Bullrich, sobre el tema de la imputabilidad de menores. Conrado fue parte de una discusión que se llevó en el seno del Congreso. El Papa Francisco también habló concretamente de esto y cuestionó la decisión. Esto decía Patricia Bullrich. Bueno, como ustedes saben, el gobierno
el presidente Milei ha presentado la ley de baja de imputabilidad a 13 años, elaborado entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia. Nosotros creemos que la Argentina tiene una deuda con la baja de imputabilidad para tener un régimen que realmente permita una tarea sobre los menores, no solamente los menores que, digamos, cometen ya el delito mayor, que sería un homicidio, sino los menores que cometen un delito menor, para poder atajarlos y que no sigan en la carrera delictiva. Así que creemos que este régimen penal juvenil, que ya comenzó a discutirse, estará en condiciones de ser debatido en aproximadamente un mes en el Parlamento. ¿Por qué el debate de la imputabilidad lo tuvo de protagonista? Mirá, explicación neurocientífica breve. El lóbulo frontal define todo. El lóbulo frontal tiene distintas áreas. Tenés una muy desarrollada en la adolescencia, por eso se llama adolescencia, en que es pura dopamina, es pura recompensa, premio, es el estar midiendo todo el tiempo los riesgos, los actos y sus consecuencias. La tendencia a eso, a no medirlo del todo bien. Ahora hay otra zona en el lóbulo frontal que se llama la zona de control cognitivo. ¿Cuál es el problema? Que la primera, la de la dopamina, la de la recompensa, la de ir a hacer, la de la impulsividad, está activa desde muy chico. Y la del control cognitivo va madurando con los años y termina de madurar cuando se termina de formar el cerebro a los 25 años. Ahora, cuidado, que se termine de madurar y formar a los 25 años no quiere decir que no la tenés a los 15, 14, 13, 12 y 11. Está moderando a ese área impulsiva. Déjame que te lo represente con este caso y vos me das tu opinión. La conclusión era, un chico de 13, 14 años, tomemos esas edades que son las que se discuten, es plenamente consciente del bien y del mal, de lo que está bien o mal. El caso de, vamos al Reino Unido, más o menos 1990, dos chicos, Benable, Thompson. Ellos van a un centro comercial y siguen a una madre con su hijo de 2 años. Cuando la madre se da vuelta para pagar el helado, se llevan al chico de 2 años caminando. Muchos testigos, pero los testigos decían, veíamos 3 chicos, pensamos que eran hermanos. Les preguntamos y nos dijeron, estamos yendo a buscar a mamá que está en ese negocio. Se lo llevaron a un terreno aislado. Lo mataron a golpes torturándolo. Lo abusaron sexualmente. Qué horrible. Lo tiraron arriba de una vía para que un tren lo partiera por la mitad, cosa que ocurrió. Cuando el forense lo evaluó, dijo, tiene tantas lesiones que no puedo decir cuál le causó la muerte. Y los peritos del caso, cuando lo juzgaron, fue una de las condenas de gente más joven en la historia moderna del Reino Unido, a 8 años, en el sistema penal juvenil. Pero los peritos dijeron, la planificación del hecho fue tal y las mentiras que contaron para defenderse fueron tales que obviamente estos chicos saben perfectamente la diferencia entre el bien y el mal. Pero falta un detalle, José. No te dije qué edad tenían. Tenían 10 años. 2 chicos de 10 años que sabían lo que es el bien y el mal, raptan a este chico de 2 e hicieron lo que hicieron. Entonces, 13 y 14, estás en el secundario. Nos ponemos pantalones largos, vos sabés que está bien y que está mal. ¿Cómo se entienden esos casos, Conrado? ¿Cómo se puede entender que alguien haga ese tipo de cuestiones? Muy simple, se repitió hasta el cansancio. Los primeros años de vida son críticos. Vos no empezás a aprender el primer día de colegio. Vos empezás a aprender el primer día que nacés. Los primeros 3 años se forma el 85% de tu cerebro. Durante esos 3 años, el dato que te doy es exacto, se forman 1 millón de conexiones por segundo durante 3 años. Sinapsis, se alcanza el mayor grosor de la corteza cerebral. Entonces, cuando venís mal ahí y el ambiente es tóxico, tóxico en el sentido de tóxicos o tóxico en el sentido de tus cuidados, de tus padres, del ejemplo, de los modelos que tenés a no seguir, eso ya te marca para toda la vida. Por eso es tan crítico protección. Lo que hay que hacer en los casos estos juveniles es prevención, rehabilitación. Si no, después no tenés solución. Y estos chicos fueron de hecho 8 años presos y uno sigue preso. Ahora tienen, fue como te dije, 1990, 93 creo.
Uno sigue preso por pornografía infantil, el otro tuvo otros problemas. O sea, esos chicos tuvieron el problema, comenzaron con problemas. No eran chicos con una vida normal que a los 10 años dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a raptar un chiquito de 2 años a un centro comercial. Tenés que cuidar la infancia, programas de cuidado de infancia, programas de apoyo a las familias. Hay estudios que muestran la vulnerabilidad de los chicos cuando están criados en ese ambiente negativo. Ya sabemos que hay padres que los mandan a delinquir, les dan el arma, son menores, etcétera. Toda esta historia es por lo que se está discutiendo esto. Pero cuando están en ese ambiente, lo más probable es que se van a inclinar a la criminalidad. Esto está estudiado y publicado. Conrado, la última tiene que ver con otra de las cuestiones de contexto y te hemos llevado por toda la actualidad vinculada con la medicina, que es, se viene el calor, se viene una temporada alta de calor y ya se está vaticinando también el tema del dengue, ¿no? Como una de las cuestiones que hay que hacer respecto a la vacuna, porque se dice que la vacuna es efectiva principalmente para chicos, pero ¿qué hay que hacer para los adultos mayores? Crisis climática, mucho calor, cada vez más. El 1,5 grados Celsius de París quedó atrás. En el Valle de la Muerte en California se ha llegado a 57 grados en el verano. Todo eso favorece. Va a haber zoonosis. No te hablo del dengue nada más, que tiene que ver. Yo te diría prevención más que nada. Prevención individual, en cuidarte, en ponerte el repelente que corresponde, está indicados cuáles son. Y la prevención de no acumulación de agua a los estanques, lo que se ha dicho. Porque va a venir el calor, va a haber mosquitos o mosquitas, son las hembras. Con respecto a la vacuna, ahí hay que consultar, ahí no me animo. En el COVID sí, 1 año hay que darse la vacuna. Fundamental que sean, mientras más nueva, mejor. Las monovalentes nuevas, porque son de la variante más cercana. En el dengue, consultar cada caso, porque hay muchas diferencias de quién debe o no. Y está eso que sabemos en que si vos has estado infectado y por ahí tenés que averiguarlo, por ahí creíste que tuviste una gripe y tuviste dengue. Entonces, quien tuvo la infección, si la tiene por segunda vez, tiene mucho más riesgo o tiene un riesgo mayor de tener una versión más grave, con hemorragias severas. O sea, con la vacuna hay que preguntar directamente a su médico de cabecera. Que preguntar a un infectólogo, no es que tiene que, como esto que vos decís, una vacuna por año para la gripe definitivamente, una vacuna por año para el COVID, para los grupos de más de 65 años, grupos con problemas inmunológicos. En esta, caso por caso, si tuvo o no infección, no es una cosa homogénea que a todo el mundo le pueda dar una indicación. Y siguen las investigaciones al respecto. Conrado, un placer haberte tenido. Gracias, José, por la invitación. Quiero compartir con ustedes una entrevista que se hizo aquí en La Nación